Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Uno de los aspectos humanos que más ha permitido la creación y la producción de inventos y de nuevas cosas es la curiosidad. Por la curiosidad hemos descubierto como seres humanos muchas de las situaciones que hoy nos tienen viviendo mejor, pero da la sensación de que el hombre poco a poco ha perdido la curiosidad, ha perdido esa capacidad de seguir rastros, huellas, de llegar al principio de las cosas, de investigar. Qué bueno sería que usted nos contara un poco, nos hablara un poco sobre el tema de la curiosidad y qué nos permite la curiosidad como humanidad. A ver, primero que todo, el hombre es humano porque es curioso. Ahí es donde viene una cosa tremenda, y es que cuando se va perdiendo la curiosidad, se va perdiendo la humanidad. Porque el hombre, desde que vivía en las cavernas, comenzó como a darse cuenta de que si se funcionaba de determinada manera, se viviría mejor. Y una de esas maneras era convivir tranquilo con el otro. Eso es fruto de la curiosidad. Es fruto de estar mirando cómo funcionaban los animales y ver un grupo animal que no se agrede, donde los padres abastecen a sus cachorros, por ejemplo. Incluso Francisco José de Caldas, cuando empieza a escribir sobre geografía, escribe un texto muy hermoso que se llama sobre el clima y los animales, cómo afecta el clima a los animales, pero no estaba buscando como qué enfermedades les daban a los animales, sino cómo ese clima les permitía organizar pequeñas sociedades donde sobrevivían en condiciones a veces muy difíciles. Entonces el hombre comienza a ser curioso primero con él mismo. ¿Qué tan importante es el otro? ¿Qué tan necesario es el otro? ¿Qué debo hacer para contar con el otro y que el otro cuente conmigo? Ese es un efecto de curiosidad, porque es que siempre hemos llevado la investigación a efectos productivos, pero muy poquitas veces llevamos la investigación a cómo vamos a vivir bien, ¿no? Ese es uno de los problemas que tiene Colombia, que Colombia está sobrediagnosticada sobre cómo vivimos mal, pero no cómo vamos a vivir bien, que esa sería como la respuesta. Aquí nosotros investigamos sobre lo peor que nos está pasando y no lo mejor que nos está pasando. Entonces, cuando hablamos de curiosidad, estamos hablando de tres cosas fundamentales en la creación de los hombres y las mujeres. Lo primero, el hombre es curioso cuando comienza a elaborar o a crear o a construir la inteligencia. Que la inteligencia es la mejor adaptación que yo tengo al mundo. Una persona, le dicen a uno que es muy inteligente porque es capaz de resolver ecuaciones muy complicadas o es capaz de memorizar n número de temas, pero la pregunta es, ese señor con ese saber, ¿qué ha hecho con la vida? Si la vida no le ha mejorado para estar vivo, le falta inteligencia. Le falta curiosidad, porque lo que yo sé en matemáticas, lo que yo sé en física, lo que sé en literatura, si soy curioso, lo aplico a la vida, para vivir mejor, o sea, para vivir sin miedo, porque esa es la razón de la curiosidad, que en la medida en que voy ingresando, vamos a usar una palabra que se usó mucho en el medioevo, en la medida en que yo voy ingresando en el misterio, lo que no sabía qué era, voy perdiendo miedo. Por eso
La persona es curiosa realmente no cuando se mete a la loca sobre algo, sino cuando ya tiene unos fundamentos de lo que ha ido descubriendo anteriormente, de eso en lo que él ya no duda, y con eso se mete a lo que no sabe qué es. Porque el fundamento, eso pues lo sostenía Maimónides, el filósofo judío medieval, es el que se me convierte como en una luz en las partes oscuras. ¿Cómo voy a comparar? Entonces aquí viene lo primero, o sea, voy a través de la curiosidad a construir inteligencia, intus legere, o sea, a leer al interior de. O sea, no me voy a quedar con lo que veo, voy a buscar eso que veo que es. Y me voy a hacer una pregunta más interesante, eso que veo, ¿cómo se hizo? ¿Qué componentes tiene? ¿Y qué le pasa si eso que veo lo sitúo en otro escenario? A ver, cuando nosotros hablamos del tercer mundo, ¿qué es el tercer mundo? El tercer mundo es un lugar donde a la gente no le enseñan a ser curiosa. Eso es todo. O sea, simplemente usted aprende algo, pero no se hace preguntas sobre ese algo. O sea que la curiosidad se enseña. Se motiva. No se puede enseñar, porque la curiosidad no es un saber en sí mismo, pero se puede motivar para que el otro piense. Vea, yo me acuerdo de un cuento de Manuel Rivas, del que después, un escritor español, gallego, del que después hicieron una película, La lengua de las mariposas, donde un profesor le decía a los alumnos: cuando terminemos el curso vamos a ir al campo para conocer la lengua de las mariposas. Entonces estos muchachitos empezaron a especular cómo sería la lengua de las mariposas. Y todos trataban, pues, ¿y cómo se le va a ver la lengua a la mariposa que es tan chiquita? Vamos a tener que llevar lupas, donde hay más mariposas, ¿qué pasa si la mariposa es de colores, la lengua es de colores, no es de colores? O sea, la curiosidad es la capacidad que yo tengo de hacerme preguntas y se puede motivar. Pues sobre eso se va a fundamentar el Emilio de Rousseau. O sea, cree curiosidad. Entonces lo primero es que a partir de la curiosidad yo me comienzo a hacer preguntas y esas preguntas buscarían resolver problemas. O sea, entrar en lo que yo no sé para volverlo doméstico, para volverlo parte de mí. Entonces ahí viene el asunto de crear inteligencia. ¿Quién es el más inteligente? El que más preguntas se hace y la manera como resuelve esas preguntas para que lo que es un problema deje de serlo. Entonces la inteligencia es una aplicación de los saberes que yo tengo para ejercer la curiosidad. Entonces yo no puedo ser inteligente en algo en lo que no avanzo. Y en algo a lo que no le coloco otros escenarios. Lo que hemos hablado de la educación. A veces educamos sin el escenario presente, que es donde comienza la curiosidad. Porque en el tiempo que yo vivo, en el lugar donde yo estoy, es donde tengo que resolver los problemas. Entonces no me sitúe en otra parte. Primero sitúeme aquí y ahora. Y con una pregunta pues que aparece en muchas partes, sino yo quién, sino ahora cuándo, que es el fuerte. Ahora, la curiosidad va a generar comportamiento. Mire, por ejemplo, todo lo que se habla de la ética son comportamientos. Esos comportamientos nacen a partir de preguntas que se hace el hombre, de la curiosidad. ¿Qué pasa si yo al otro le robo?
me meto en un problema, no puedo andar tranquilo por la calle. A partir de ahí, dice, hombre, entonces la solución a ese problema es no robar. Si yo quiero estar tranquilo, si quiero que la gente me salude, andar tranquilo por la calle y que nadie me diga, usted me quitó algo que no era suyo. Entonces la ética, los comportamientos, la moral, ha sido siempre producto de gente curiosa, donde se plantea el problema con el otro y cómo resolver el problema con el otro. O, lo que es más interesante, cómo evitar el problema con el otro. Mire, por ejemplo, usted escribía una columna sobre eso en el periódico, tanta cosa que estamos llamando innovación, tanta infraestructura, tantas construcciones, pero la curiosidad como que no nos lleva a decir, bueno, ¿y la gente cómo va a vivir ahí? ¿Y cómo se va a comportar ahí? ¿Qué pasa si no hay una buena convivencia? ¿Qué pasa? Y entonces se está invirtiendo en lo que no actúa, sino que simplemente se convierte en un medio. Un puente es un medio, una carretera es un medio, un parque es un medio, pero la curiosidad me debería llevar y qué van a hacer en el parque para que ese parque sea bueno realmente para la gente. La cosa que existe no es buena si quien se mete en esa cosa no está bien. O sea, el mundo depende de cómo yo esté. De nada vale que yo esté dentro de un espacio tecnológico muy avanzado si yo mismo no soy capaz de mejorar el contenido que me puede dar ese espacio tecnológico. Es un asunto muy de hoy, por eso alguna vez hablamos de los fakidiots, de esas personas que son tremendamente avanzadas en una técnica, pero a la que nunca le hacen una pregunta. Y, por ejemplo, alguien está frente a una calculadora. Eso da resultados. Suma, resta, multiplica, divide. Pero la persona curiosa se preguntaría, ¿y qué pasa si esto me falla? ¿Qué debería saber? ¿Cómo saber si el resultado que me está dando es correcto o no? ¿En qué momento ese resultado puede verse afectado porque le falta energía, por lo que sea? ¿Y qué estoy haciendo yo con mi cerebro? Cuando estoy recibiendo un dato, estoy creyendo en él, pero no estoy forzando a mi cerebro a que me diga si ese dato es correcto o no. Que ahí es donde viene la pérdida de curiosidad tan grave que hay ahora, que le estamos dando toda la verosimilitud a lo que nos diga el aparato. Y el aparato, como ya se ha visto, puede verse afectado de muchas maneras. Pero ¿quién controla eso? Entonces viene un asunto importante de que cuál es mi comportamiento con las cosas, porque va a ser el comportamiento con los demás, pero también el comportamiento con las cosas, y en ese comportamiento, ¿cuántas preguntas le tengo yo a las cosas? Si yo estoy trabajando en una tablet y ahí logro hacer un dibujo, me preguntaría, ¿qué pasa si yo hago este dibujo sobre un papel? ¿Qué pasa si lo hago sobre una pieza de metal? ¿Qué pasa si lo hago sobre un trozo de madera? Lo que me llevaría a pensar, para el metal necesito unos buriles, necesito unas herramientas especiales que no son las del papel. Para el papel utilizo tales cosas que no son para trabajar en la madera. Entonces lo que estoy haciendo es que me estoy ampliando el mundo, dándome posibilidades, porque la curiosidad, que después se va a llamar investigación, ahora hablamos un poquito de eso, la curiosidad me está diciendo a mí
que voy a obtener unas respuestas que no tenía y que esas respuestas que no tenía me servirán para resolver problemas en un momento determinado. Es que uno se asombra, por ejemplo, con los hombres primitivos y con muchos hoy en día. ¿Cómo se corta un árbol? Una persona con mucha información va y lo corta y la madera no le madura, no le seca. Una persona que ha sido curiosa, que ha visto el árbol, dice, hombre, este árbol hay que cortarlo a las 2 de la mañana, porque a las 2 de la mañana la cantidad de agua que tiene el árbol está en las raíces, por lo tanto se puede cortar y la madera secará fácil. Eso por un proceso de ensayo-error. El otro llega con la herramienta y corta el árbol a las 10 de la mañana, cuando ya el tronco del árbol está lleno de agua. El agua en la madera no madura. O sea, todo eso son efectos de observación, porque la curiosidad no, como decía ahora, no es meterme en el agua a ver qué me pasa, no, la curiosidad frente al agua, ya que puse el ejemplo, es comenzar a mirar el agua. Y meto un dedo, y pongo un palito, y hago una represa, y hasta que domino el agua. Que hay algo que se le ha criticado a Julio Verne, que Julio Verne no tiene una gran fantasía. Julio Verne, incluso la ciencia de Verne no es tan complicada. Entonces, ¿cuál es el secreto de los personajes de Verne? Que son pacientes, que miran permanentemente, que están ejecutando ensayo-error, que si uno hablara de un verbo en Verne, para poderlo leer de manera completa, es la persistencia. Son personajes persistentes, y en la medida en que persisten, viajan. Es una cosa muy interesante. Porque si uno fuera a explicar esto de la curiosidad, pues coge cualquier libro de Verne, pues cojamos el que todo el mundo sabe el nombre, yo no sé cuánto lo habrán leído, pero el nombre sí lo conocen, que es La Vuelta al Mundo en 80 días. Phileas Fogg es un tipo curioso. Vamos a darle la vuelta al día. Al mundo en 80 días. Cortázar escribió La Vuelta al Día en 80 mundos. Curioso. Cortázar era tremendamente curioso. Él dijo, si yo me llamo Julio, ¿por qué no voy a intentar algo de lo que hizo Julio Verne? Ahí empieza seré capaz, no seré capaz, etcétera. Entonces, cerrando este paréntesis, La Vuelta al Día en 80 mundos, y que hace Phileas Fogg, conocer el mundo, un montón, se lleva un montón de datos. El viaje no ha sido darle la vuelta a la Tierra, sino descubrir qué había en la Tierra. Y descubrir un montón de cosas de las que no sabía. Entonces, por eso ese libro es tan lindo. Termina uno sabiendo cómo era Estados Unidos en el siglo XIX, cómo era la India en el siglo XIX, cómo funcionaba el sistema de barcos, el sistema que era la puntualidad, que eran todas esas cosas. Entonces viene ese comportamiento nuestro con los otros y con lo otro, con las cosas, que es lo que genera el científico. ¿Cómo me voy a comportar con las cosas? ¿Cómo me voy a comportar con los fenómenos? Una de las cosas más lindas son los aviones, en ese sentido. Los primeros aviadores, ¿cómo nos vamos a ver? ¿Cómo voy a controlar esto en caso de tormenta? ¿Cómo voy a controlar esto en caso de vientos encontrados? ¿Cómo voy a controlar esto si me fallan los instrumentos? Hasta que descubre, hombre, si fallan los instrumentos, pues le queda un instrumento que es el principal de todos, que es un reloj. Coge ese reloj y calcule distancia por tiempo, por cantidad de combustible,
y ahí más o menos sabemos si llegamos o no llegamos. Entonces viene eso de la ética del comportamiento. ¿Qué tan curiosos somos con relación al comportamiento con los demás, por ejemplo? Que es uno de los asuntos que más nos tocan en este momento, porque no hemos sido curiosos. O sea, ¿qué pasa si yo a alguien le presto algo? Al otro se le resuelve un problema, pero a mí ¿qué me pasa? ¿Soy útil? ¿Me estoy volviendo interesante para el otro? ¿Estoy construyendo un espacio seguro entre el otro y yo? ¿Qué está sucediendo? Y finalmente, la curiosidad me va volviendo racional, lógico. ¿Hasta dónde puedo llegar? Porque la curiosidad no es desbocarse, no es meterse, sino hasta dónde puedo llegar y aceptar mis límites, que fue pues lo que pasó con los grandes científicos, hasta dónde llegamos. Y en ese punto, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando se plantea las constantes de Planck o las constantes universales, ¿en qué momento se nos acaba el conocimiento? Vamos a ir hasta donde se nos acabe y aceptar eso para poder empezar a mirar lo que ya tenemos. Porque nosotros vivimos en un mundo que es peligrosísimo, donde ya están todas las respuestas. Eso creemos. Claro, es que ese es el problema. Ese es el problema. De que lo que tenemos como respuestas hoy, a lo mejor no son. O a lo mejor se pueden ampliar. O se pueden unir una respuesta con otra. Si yo cojo un libro de química y empiezo a estudiar la conformación de las moléculas, ¿qué está sucediendo con esas moléculas? De la misma forma puedo construir una granja a partir de una molécula. Hay una casa, hay un establo con vacas, hay un corral con cerdos, hay un espacio sembrado con legumbres, hay otro sembrado con frutas, hay un gallinero. Vamos a conformar una molécula con cada una de esas partes. Y uno de los átomos que se pega a la molécula soy yo, que va a ser el que le va a dar carácter a la molécula, cómo utilizar las gallinas, los cerdos, los caballos, las vacas, el sembrado, las frutas, la casa. Mire que eso es lo que lleva a que aparezcan las nuevas ideas. Una de las cosas interesantes cuando uno enfrenta este asunto de la curiosidad, ¿de dónde salen las nuevas ideas? Por lo común salen de las nuevas cosas. De las nuevas preguntas. De las nuevas preguntas. Y de cuestionar preguntas anteriores, que no necesariamente se cuestionan para anularlas, sino para situarlas. Hay preguntas que se hicieron en el siglo XVII, que se hicieron en el siglo II. Esas preguntas, ¿qué tan válidas siguen siendo? Pero tengo que investigar, o sea, tengo que meterme en cuál era la geografía de ese momento, cómo se le estaba usando, qué era lo que estaba sucediendo en términos de historia. Y la historia no solamente, que ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido, no solamente está configurada por hechos políticos, hay hechos científicos, hechos intelectuales, hechos religiosos, que me permiten a mí visualizar algo y coger ese escenario y situarlo aquí. ¿Ese escenario aquí funcionaría o no funcionaría? Es una cosa muy interesante ver cómo, por ejemplo, en el caso de las novelas de detectives, funcionaría
el método de Edgar Allan Poe en Los crímenes de la calle Morgue hoy. Bueno, traigamos Los crímenes de la calle Morgue. ¿Qué utilizaría hoy para resolver eso? Entonces aparece un novelista de policíaco moderno y le dice, ya se utilizarían un montón de cosas, bases de datos, tenemos tal cosa, tenemos tal otra, pero ¿el método sigue siendo válido o no? Dicen, sí, sigue siendo válido. Entonces aparece el asunto de que me voy volviendo racional, me voy volviendo lógico, voy adquiriendo sentido común. Yo no sé quién se inventó una frase por ahí que el sentido común es el menos común de los sentidos. No, es el más común de todos, pues por eso se llama sentido común. Pero no lo aplicamos, o sea, no relacionamos una cosa con otra. Por ejemplo, hay gente que en este momento compró una botella de agua, porque el agua es pura. Sí, claro, el agua es pura, la que hay dentro de la botella. Pero la botella es un contaminante altísimo, o sea, voy a beber agua pura para contaminar el planeta, me voy a sentir muy bien dentro de un planeta destruido, por lo tanto lo que usted está haciendo es asegurarse angustias futuras. Porque al estar bien, supuestamente en salud, dentro de un planeta completamente contaminado, usted sufrirá demasiado, porque no le dio la oportunidad al planeta de estar bien. Eso lo vemos seguido, ¿cierto? Entonces la gente goza tomando agua en envases plásticos y lo que es salud para el cuerpo es enfermedad para el planeta, una enfermedad gravísima. Ahora, alguien curioso, como está sucediendo, a ver, ese plástico, ¿para qué lo podemos utilizar? ¿Cuál es la manera de no afectar el planeta? Y alguien dice, hombre, con ese plástico lo primero que podemos hacer es hacer pequeños sembrados en botellas y los introducimos en la tierra para controlar esas botellas. Y aparecen un montón de frijoles que nacen de ahí, aparecen un montón de garbanzos, aparecen un montón de pepinos, aparecen un montón de otras cosas. O sea, buscándole la solución. Otro dice, no, eso está hecho de petróleo, ¿podemos recuperar el petróleo que hay ahí o no? Y la pregunta, y si recuperamos el petróleo que hay ahí, es para seguir contaminando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, a lo largo de la historia, el hombre se ha puesto a resolver problemas, simplemente porque es curioso. Por eso aparece la palabra investigación, investigium, entrar en el vestigio. Eso es, encontrar algo y seguirlo. Muchas veces no acierto. Eso pues lo tenía muy claro Karl Popper cuando hablaba del ensayo-error. O sea, uno de los problemas que tenemos hoy en día es que nos da miedo cometer errores, cuando el error es una enseñanza. Todo en lo que yo fallo me dice que eso no se hacía de esa manera. Y ya lo tengo claro. Alguna vez, leyendo a un escritor checo que se llama Pavel Kohut, que escribe un libro muy simpático, se llama Cabeza Abajo, es un tipo que comienza a andar por las paredes en la Checoslovaquia comunista, y él no puede violar la ley de la gravedad, entonces lo meten en problemas por eso. Pero Kohut tenía por ahí un artículo muy interesante de la necesidad de fracasar para poder aprender. Y de esa manera tener más capacidad para enfrentar problemas grandes. Uno hoy en día, la mayoría de la gente resuelve aquello
que sabe que no le permitirá cometer un error. O sea, los riesgos son muy poquitos. Cuando el hombre se ha hecho a punta de riesgos. ¿Cuántas catedrales se cayeron antes de pararlas? Las que usted quiera. Un constructor era al mismo tiempo... Un destructor. No, un tipo especializado en emergencias. Ese techo se cae. Si se cae, ¿qué hacemos? Hasta que logran parar esas catedrales con unos cuartos de arco que se llaman arbotantes. Ya no nos cae. Pero lo lograron porque vieron cómo se caían los muros y cómo no lograban sostenerse hasta lograr unas catedrales espectaculares. Lo mismo sucedió con los barcos, pues ahora hablamos de aviación, cuántas veces los aterrizajes horrorosos de cantidad de pilotos, esto no era así, pero esos pilotos llevaban una bitácora donde anotaban lo que les había pasado. Pasa esto si hacemos esto, pasa esto si hacemos esto. Entonces investigar, que ha sido algo muy interesante a partir de Poe, porque Poe es el que en ese cuento de los crímenes de la calle Morgue pone claro qué significa investigar y cuáles son los métodos para investigar. Hay un detective famoso, y después mucha gente va a seguir esa metodología para investigar, que utiliza la abducción, ese método, pues, el de Conan Doyle, que se lo da a Sherlock Holmes. ¿Y qué es la abducción? Observar, primero, observar, relacionar. O sea, esto que yo observo, ¿con qué lo relaciono? O sea, si yo veo correr un río, lo relaciono primero con la palabra movimiento, con la palabra flujo, con la palabra o con el concepto partir de un lugar para llegar a otro. O sea, ¿cuáles son las relaciones que hay entre las cosas? Entre lo que yo observo, la primera relación es de palabras, la segunda relación es con las cosas. ¿Cierto? Clasifico, hago una clasificación. O sea, el río por la montaña, el río por el llano, el río naciendo, el río llegando al estero, llegando al mar, al delta. Y ya tengo 4 espacios del río. Entonces me voy a meter cómo nace el río. Lo primero. Me voy a meter en por dónde está corriendo este río, para saber qué tierras afecta, para saber si se pueden haber vegas o no pueden haber vegas. Y al final lo voy a llevar hasta el mar para ver qué posibilidades me da ese delta. Ahí el río más grande del mundo, más ancho del mundo, se llama el Río de la Plata. Eso tiene, precisamente llegando a la ciudad de La Plata, un ancho de 222 kilómetros. Y uno cree que eso es el mar, no, eso es el río. Y de ahí sigue pues todo el delta. Ese Río de la Plata se va a llamar en Brasil Río Paraná. Y utilizando los brazos del río se dan tipos de navegación. Hay unos más profundos que otros. Entonces uno ve un barco de mediano calado navegando por ahí.
y lleva un montón de cosas. O sea, ¿cómo investigaron ese río? ¿Cierto? ¿Dónde nace el río? ¿Cómo se abre el río? ¿Por dónde fluye el río? Y cuando va llegando al delta, ¿cuántas profundidades genera el delta? Porque por ahí podemos entrar barcos. Por eso, después de observo, relaciono, clasifico, creo la hipótesis, que es lo que voy a probar. Creo la hipótesis. Creo que esto es así. Ahora, ensayémoslo. Ensayémoslo. Porque yo no me puedo quedar en el espacio teórico. Yo tengo que ensayar eso. Eso es lo que ha hecho que la ciencia avance. Eso es lo que hace que el método investigativo se convierta después en la resultante del método científico. ¿Y qué pasa con las ciencias sociales? A ver, ahí ha habido un problema muy grave porque nos dejamos llevar primero por el concepto de que yo puedo convertir en ciencia un fenómeno imprevisible, que es el hombre. O sea, los científicos que trabajan con ciencias naturales intervienen en fenómenos que presentan muy poca variabilidad. Muy poca variabilidad. Entonces vamos a estudiar la energía, y la energía conserva sus características. Alguien habló de ciencias sociales tratando de convertir las sociedades en un fenómeno que se intervenía con los mismos criterios con que se intervenía el fenómeno natural. Se trataron de crear leyes sociales desde Kant, leyes que nos regirían. A ver, cuando se interviene un fenómeno, lo primero que se descubren son los principios y las leyes que lo rigen. Y las leyes tienen la característica de que el fenómeno sea siempre el mismo. Una vez se descubre la ley, el fenómeno tiende a ser siempre el mismo. Cuando se habló ya después con Durkheim, con Max Weber y con la locura pues del siglo XX, convertimos lo social en ciencia, pero resulta que lo social se mueve o está regido por culturas, creencias, relación entre la gente y por algo pues tremendo, el inconsciente. Podríamos decir, fenómeno impredecible que es el hombre. Sí, porque es emocional. Las cosas no son emocionales. No, pues los mismos griegos le daban el nombre de Dios a lo que cumplía una ley. O sea que según lo que está diciendo profesor Memo, no se podría hablar de ciencias sociales. De teorías sociales en un pedazo de la corteza terrestre con una historia determinada. Impredecible completamente. Sí, sí, claro. Es que ahí es donde a veces nos enloquecemos. Tratar de... Mire lo que es la falta de curiosidad. Asignar como ciencia lo social. O sea, esto sí puede ser ciencia o no. Ahora, para saber eso me meto en el mundo de las ciencias y veo, las sociedades sí pueden comportarse así o no. Entonces yo empiezo a estudiar gravitación. Es una de la ciencia encontró los principios y las leyes de la gravitación. Veámoslo, ahora veámoslo frente a una sociedad. ¿Una sociedad puede gravitar así o no? ¿Cierto? Es que ni aún cuando empiezan a trabajar la física cuántica, los famosos bosones, a pesar de que la energía va en desorden, se crea la ley de incertidumbre, dentro de las ciencias naturales se le pueden ir encontrando leyes a esa incertidumbre, pero aplicarlas al hombre resulta muy complicado, tremendamente complicado. Podemos teorizar grupos humanos, podemos ver las tradiciones, la cultura,
pero al mismo tiempo como esas tradiciones y esa cultura se permean de otras y se va perdiendo lo tradicional, se van perdiendo las culturas, aparecen nuevas culturas y se van desarrollando otras formas morales, o sea, otras costumbres y no sé si otras tradiciones. Pero ha sido como la soberbia humana de convertirnos en cosas que se está cumpliendo pues en el siglo XXI, que casi que nos están convirtiendo en cosas para poder ser una ciencia social. Pero yo no sé si eso sería soberbia o estupidez, pues, sí, una de las dos. Porque, es que las dos cosas lo mismo. Porque finalmente es muy extraño que el mismo ser humano se objetivice. A ver, sí, es una cosa muy particular. Cuando se trabaja en las ciencias naturales, el investigador está por fuera de la cosa que investiga. Claro. O sea, está mirando la naranja, pero él no puede ser naranja. Entonces está encontrando cómo es que esa naranja funciona, qué principios tiene y qué leyes la rigen para que sea naranja y no sea pera o no sea frijol o no sea marrano o lo que sea. Pero nosotros estamos dentro del fenómeno y tratamos de vernos por fuera, lo que nos queda imposible. O sea, es como creer que podemos ver desde afuera aquello de lo que yo mismo hago parte. Muy difícil. Y ahí es donde vienen las complicaciones. Ahí es donde se trata de que las teorías sociales se cumplan y si no, se provocan para que se cumplan. Mire, en este momento han hecho hasta lo imposible por volver un acontecimiento el enfrentamiento entre las civilizaciones. Entonces aparece la teoría de las civilizaciones se tienen que enfrentar, se tienen que acabar. Y si eso no funciona, se comienza a provocar el hecho para que funcione. O le pongo otra condición, globalización. Es un concepto. Y te hicieron hasta lo imposible porque esa globalización se diera. Y se dio la globalización de los capitales, se dio la globalización de la información, pero en la medida en que fue apareciendo la globalización, los seres humanos se fueron dividiendo a morir. Y uno de los fracasos de la globalización es que todavía tengo que pedir una visa. Pues ese es el fracaso más claro de eso, porque si estamos globalizados se supone que puedo andar por todo el planeta, pero no eso. Y en cuestión de educación no estamos globalizados, se está fragmentando la educación, para unos, esto para lo otro. O sea, eso aparecen los nacionalismos exacerbados dentro de un mundo global. O sea, tratar de que un concepto social se vuelva realidad. Se usó la publicidad, se usaron los que hablaban bellezas de esas cosas, hasta encontrar el fracaso a lo que nos ha llevado eso, de creer que el hombre es global en tanto sea una mercancía, porque eso ya es otra cosa. Volvernos cosas. Entonces ahí es donde uno se hace preguntas, de saber, primero, cómo estamos investigando y qué estamos investigando. Porque de momento investigamos lo que se convierte en un producto y por lo tanto se puede vender. En ese momento hay una guerra de patentes tremenda. ¿Quién descubre qué? Y dentro de esa guerra de patentes, nadie tiene una patente de cómo vivir mejor. No hay una patente sobre cómo
admitir al otro como necesario. Hay patentes sobre un montón de chips, sobre cables, sobre aparatos. A lo mejor cuando aparezcan los primeros clones, que se supone que van a ser seres iguales, se pueda patentar eso. Pueda patentar una sociedad que piense como Einstein, con un problema muy grave. Que uno no es el organismo, sino lo que le pase. O sea, la gente quiere ser Einstein, pero para ser Einstein hay que vivir lo que vivió Einstein, en el momento histórico que él vivió, en los lugares donde estaba y con las presiones que recibía. Memo, pero entonces, según lo que usted está diciendo, en los fenómenos sociales, para no llamarlos ciencias sociales, la metodología de la abducción de la que usted habló ahora, en que primero se observa, después se relaciona, después se clasifica para crear la hipótesis, en los fenómenos sociales, entonces no... no, es válida. Es válido también. Pero se quedaría uno siempre en la hipótesis, porque no tendría manera... Sí, de crear una tesis. De crear una tesis. Por eso la abducción se utiliza tanto en la novela policíaca, porque van a descubrir a uno solo. No van a descubrir un grupo, van a descubrir a uno solo. Y observando a uno, si lo logro, claro, le conozco la rutina, sé qué hace, dónde llega, hasta que lo capturo. ¿No? Que eso me hizo acordar de una señora que se llama Fred Vargas, una novelista policíaca francesa moderna, que es tremenda. Siempre tiene claro, el problema está en uno solo, es lo único hasta donde podemos llegar. Pero no podemos... hombre, que vamos a capturar una banda, hay que investigar después uno por uno. O sea, no se puede decir, no es que funcionaba así, no, uno por uno, porque eso tenía un jefe, tenía otro que hacía una cosa, el otro hacía otra cosa. Sí, a ver, todo esto apunta a algo, pues, muy simple, a que en la medida en que perdemos la curiosidad, en la medida en que admitimos como cierto lo que nos llega, en esa medida perdemos mundo. Porque la tarea del hombre ha sido investigar. Por eso es tan importante que el ser humano no pierda las preguntas. Porque sí, claro. Cuando perdemos las preguntas, perdemos esa curiosidad y, como usted empezó el programa, esa capacidad humana. Sí, claro, de volvernos humanos. De volvernos humanos. Porque esa es la pregunta. ¿Yo qué tan humano soy? Esa es la pregunta. ¿Y qué significa ser humano? No tener miedo, así de simple. O sea, usted tiene un montón de miedos, no ha podido. Envidia, no ha podido. Codicia, no ha podido. Odia, no ha podido. A partir de ahí, la curiosidad es necesaria. Casi que uno podría decir que genera más miedo tanta respuesta que tener mejor preguntas. A ver, genera mucho miedo, tanta respuesta cuando no sé la razón de esas respuestas. Es que en este momento estamos como en la época de las cavernas, nos estamos inundados de información a la que no le sabemos la causa. Entonces otra vez. Claro. Entonces, por eso... Maimónides escribe la guía de perplejos. A ver, organicemos esto que sabemos y votemos lo que es basura. Después Tomás de Aquino hace lo mismo con la suma. Sumemos y votemos lo que es basura. O sea, eso hay que hacerlo ahora. Pero empieza la falta de curiosidad. O sea, ¿cómo vamos a empezar a organizar el saber que me permite vivir bien conmigo y con los demás? Porque es el único que sirve. Yo no me puedo enajenar. Esa es una palabra que utiliza Erich Fromm. ¿Quién está enajenado?
el que se separa de los demás y cree que él resolvió sus problemas, hasta que le faltan los demás, y no es capaz de resolver ningún problema. Entonces yo no me puedo enajenar, estamos en una sociedad de enajenados, de alguien que considera que él está por encima de los demás y que puede comprar lo que él no es capaz de hacer. El problema estriba que si él se queda solo, primero no tendrá quien comprarle, y segundo, si él lo tiene que hacer, no será capaz. Es que una de las mejores formas de yo ser ignorante es comprar. Esa es una de las mejores formas, porque estoy comprando cosas que no sé cómo las hicieron. Y el conocimiento está en saber cómo las hicieron. Una vez veía ahí unas señoras en El Éxito viendo unas prendas y una le decía a la otra, esto está mal hecho, mira esta costura, mira tremendas. Sabían cómo se hacía eso, ¿cierto? Ahí sí vale comprar. Pero ¿cuántas de las cosas que nosotros adquirimos sabemos cómo son, de qué están hechas? Ese es uno de los problemas que hay con las pilas de los celulares, las computadoras. Nosotros estamos andando con una bomba en el bolsillo sin ningún problema y con un elemento de altísima contaminación. Pero no, dame una pila. Ya, por ahí hacen un ensayo y es darle 3 golpes a una pila con un clavo y eso sale un número impresionante. Entonces nos falta curiosidad y al faltarnos curiosidad investigamos mal, porque estamos investigando y obteniendo resultados sin relacionar. Sin relacionar. Esto que acabamos de hacer, ¿qué efectos colaterales tiene? Mire que vivimos en una sociedad donde se lanza todo de una vez como lo mejor, sin ver esto cómo va a afectar después a la gente. Entonces nos falta curiosidad, y la curiosidad, como digo, es humanidad, es inteligencia, es razón. Y la curiosidad me lleva a crear comportamientos adecuados, porque me he metido a probar cómo funciona esa relación conmigo y con el otro.